Hijo mío, esta historia no es una parábola ni una leyenda. Ocurrió, de verdad, en la fría y peligrosa oscuridad de la noche. Un sacerdote caminaba solo por las calles de Turín, y 3 hombres lo esperaban, armados, decididos a matarlo. Pero justo cuando iban a saltar sobre él, un perro apareció. No era de nadie, nadie lo conocía, nadie sabía de dónde venía, pero ese animal grande, de pelaje gris y ojos firmes como el fuego, se convirtió en su sombra, su guardián, y su misterio más grande. Hoy, voy a contarte los 3 milagros que protegieron a San Juan Bosco del mal, y cuando termines de escuchar esta historia, comprenderás que Dios nunca abandona a sus elegidos, y que incluso un perro, si es voluntad del Altísimo, puede ser un instrumento del cielo. Antes de continuar, te pido algo muy sencillo. Si estás aquí, es porque tu alma busca algo más que este mundo. Suscríbete a este canal para caminar conmigo en esta senda espiritual, y deja en los comentarios tu oración de hoy, para ti, para un ser querido, o simplemente una palabra que nazca del corazón. Te leeré y rezaré por ti. El primer milagro, el ataque en la noche. Corría el año 1854. La ciudad de Turín, en el norte de Italia, era un lugar gris y peligroso. Las fábricas comenzaban a brotar como hongos entre las viejas calles. Los pobres crecían en número, y también lo hacían el crimen, el odio y la desesperanza. Don Bosco, sí, ese mismo joven sacerdote que amaba a los niños pobres y que soñaba con construir un oratorio para ellos, era también enemigo de muchos. Los criminales lo odiaban, porque sacaba a los muchachos de sus bandas. Los anticlericales lo odiaban por predicar sin miedo, y algunos poderosos, en la sombra, querían verlo muerto. Era una noche fría de invierno. Don Bosco regresaba solo de visitar a un muchacho enfermo. Las calles estaban vacías, salvo por el eco de sus pasos y el susurro del viento, pero alguien lo seguía. 3 hombres, pagados, armados, dispuestos a matarlo. Don Bosco caminaba con el rosario entre los dedos, rezando en voz baja, cuando escuchó un ruido seco detrás de él. Se giró, nada, aceleró el paso, y de pronto, uno de los hombres apareció frente a él. «Ahora», gritó, pero justo en ese momento, un ladrido rompió el silencio, fuerte, cercano. Un perro grande, de pelaje gris, ojos brillantes y cuerpo fuerte como un lobo saltó entre Don Bosco y los agresores. Los hombres vacilaron. Uno intentó avanzar. El perro gruñó, enseñó los dientes, y se lanzó sobre él. No mordió, no atacó como un animal salvaje, pero su presencia era imposible de ignorar. Los atacantes retrocedieron. Uno de ellos gritó: «Ese perro es del cura, nos está esperando», y entonces huyeron, desaparecieron en la oscuridad. Don Bosco se quedó inmóvil, mirando al animal. «¿Y tú, de dónde has salido?», preguntó. El perro solo lo miró, luego dio media vuelta, y comenzó a caminar. Don Bosco lo siguió. El animal lo escoltó hasta la puerta del oratorio, y desapareció. Al día siguiente, Don Bosco preguntó a todos los vecinos si alguien conocía al perro. Nadie lo había visto, nadie lo reclamó, y así pasó el primer milagro, un ataque planeado, evitado por un guardián que nadie había llamado. Don Bosco lo llamó desde ese día Gris, porque su pelaje recordaba a la ceniza, pero su fuerza a un rayo del cielo. Hay momentos en la vida en que caminamos solos, sin saber que las sombras nos siguen, y sin ver que Dios ya ha enviado su protección. San Juan Bosco no pidió ayuda, no gritó, no forcejeó, rezaba, confiaba, caminaba, y cuando el peligro llegó, la ayuda también llegó. No siempre vendrá como esperamos. A veces será una palabra, a veces un amigo, y a veces, incluso, un perro gris. Dios tiene formas misteriosas de salvar a sus hijos. Y tú, que escuchas estas palabras, recuerda, no estás solo. El segundo milagro, el regreso del guardián. Durante semanas, Don Bosco no volvió a ver al perro. Gris parecía haber surgido solo para aquel momento, como un enviado del cielo, y desaparecer con la misma rapidez. Pero la ciudad seguía siendo hostil. El nombre de Don Bosco crecía, y con él, el miedo de sus enemigos.
Él escribía, predicaba, rescataba jóvenes de las calles, fundaba escuelas, hablaba de Dios sin miedo, y entre todo eso, se esparcía un rumor: el cura tenía un protector, un perro extraño, un ángel de 4 patas. Muchos creían que era exageración, hasta que sucedió de nuevo. Era una tarde lluviosa de otoño. Don Bosco salía de una reunión en el barrio de Baldocco. Ya era de noche cuando caminaba de regreso al oratorio, otra vez solo, otra vez rezando, otra vez observado, pero esta vez no eran 3, eran 5 hombres, escondidos detrás de un muro, con palos y piedras en mano. No querían solo asustarlo, querían silenciar al sacerdote para siempre. Don Bosco caminaba con calma, sombrero en la cabeza, capa empapada, crucifijo colgado del pecho. Sintió el peligro. Su alma, sensible como la de un hombre en oración constante, percibía el mal a su alrededor. Y entonces, un sonido conocido, grrrrrrr. Don Bosco se detuvo, giró el rostro hacia la izquierda, y allí estaba él, gris, empapado, con el pelaje pegado al cuerpo por la lluvia, los ojos firmes, los dientes apretados. El perro caminaba junto a Don Bosco, como si nunca se hubiera ido. El santo sonrió. Entonces, has vuelto. Los 5 hombres aparecieron frente a él. No des ni un paso más, cura. Gris dio un paso al frente, sin ladrar, sin gruñir, solo los miraba. Uno de ellos se rió. ¿Y qué va a hacer ese perro? Gris dio 2 pasos más, bajó la cabeza, y con un salto, se lanzó sobre el primero. No lo mordió, pero lo derribó con tal fuerza que los otros 4 retrocedieron. El perro se quedó entre ellos, y Don Bosco, caminando de lado a lado, como un soldado en guardia. Está loco, ese animal es del demonio. Dijeron eso, y huyeron. Don Bosco, una vez más, regresó al oratorio escoltado por su protector. Aquella noche, los jóvenes del oratorio vieron a Don Bosco llegar con el perro. Todos quedaron maravillados, y él mismo les contó lo sucedido. Pero lo más curioso vendría al día siguiente. Uno de los chicos, Bartolomé, un joven que Don Bosco había salvado de las calles, dijo que esa tarde había rezado específicamente, pidiendo que Dios lo protegiera. Padre, le pedí al cielo que le enviara un ángel si era necesario. Don Bosco solo sonrió. Tal vez fuiste tú quien trajo de vuelta a Gris. Años después, el propio Don Bosco escribiría: no puedo decir de dónde vino ni a dónde fue, solo sé que apareció cuando era necesario. Nunca lo alimenté, nunca durmió en el oratorio, pero en cada momento de peligro, allí estaba él, como si fuera enviado desde arriba. Gris nunca fue visto comiendo, nunca durmió en el oratorio, nunca se quedó más de unas horas. Siempre que el peligro rondaba, él regresaba, y así, durante años, el perro Gris protegió al que sería llamado padre y maestro de la juventud. A veces, hijos míos, el milagro no ocurre solo una vez. Dios sabe que el mal es insistente, y por eso, envía la gracia repetida. Don Bosco no era un hombre cualquiera, era un escogido, pero también era un hombre de carne y hueso. Caminaba, se cansaba, sentía miedo, pero confiaba. ¿Y qué aprendemos de esto? Que la confianza, la oración constante, la vida vivida con fe, atraen la protección del cielo, aunque los enemigos sean muchos, aunque la noche parezca larga, aunque estemos solos. El cielo siempre tiene un plan, y a veces, ese plan llega en forma de un animal silencioso, pero fiel, como la voluntad de Dios. Gris se convirtió en una leyenda en Turín. Algunos decían que era solo un perro bien entrenado, otros, que era el espíritu de un ángel en forma animal. Algunos juraban que Gris desaparecía como humo tras proteger al padre. Pero lo importante, hijo mío, es que Don Bosco jamás dudó de dónde venía su protector. Es el Señor quien envía lo que necesitamos, cuando lo necesitamos. Decía: ¿y tú, estás dispuesto a ver las señales del cielo? ¿Reconocerías un milagro si caminara a tu lado? El tercer milagro, la despedida del guardián. El tiempo pasó, los años corrieron como el agua de un río tranquilo, pero constante. Don Bosco crecía en fama y en misión. El oratorio se expandía. Sus jóvenes ahora tenían hogar, pan, libros, y más aún,
tenían fe, pero el mal no duerme, y quienes odian la luz siempre conspiran en la oscuridad. Era el año 1864. Don Bosco ya era conocido en toda Italia, y más allá también. Su fama crecía como antorcha encendida en la noche del tiempo, pero eso atrajo miradas peligrosas, enemigos que no atacaban con palos ni piedras, sino con veneno. Sí, hijos míos, planeaban envenenar al santo. Un hombre se acercó al oratorio fingiendo ser amigo, ofreció a Don Bosco una botella de vino noble, un regalo de un admirador del Piamonte. El padre sonrió, pero algo en su corazón le advirtió. Dios me proteja, murmuró, y colocó la botella sobre la mesa, sin abrirla. Esa noche, salió a caminar por el jardín. El oratorio estaba en silencio, los niños dormían, la brisa soplaba suave entre las hojas, y entonces, él apareció, gris, más viejo, con el pelaje un poco más claro, pero con la misma mirada firme. Hacía más de 2 años que no lo veían. Don Bosco se arrodilló y lo abrazó. Sabía que vendrías. Algo está por suceder, ¿verdad? El perro no ladró, solo lo miró, dio media vuelta, y fue hacia la casa de los sacerdotes, donde estaba la botella. Don Bosco lo siguió. Gris se detuvo ante la puerta, y entonces saltó, de un golpe certero, derribó la botella de la mesa. El vidrio se rompió, el vino se derramó por el suelo, y, segundos después, el olor llenó el aire. Era veneno, mezclado con el vino. Don Bosco comprendió, la botella nunca debía haberse abierto, pero tampoco debía quedarse allí. Gris había evitado que él, o cualquiera de los jóvenes, tocara esa trampa mortal. El perro se sentó en la esquina de la sala, y por primera vez, gimió. Don Bosco se acercó. Ya has cumplido tu misión, amigo mío. Gris lamió su mano, lo miró una vez más, y caminó hacia afuera. El padre intentó seguirlo, pero al salir, ya había desaparecido. Una vez más, pero esta vez, para siempre. Don Bosco nunca volvió a ver a Gris, pero relató todo en sus memorias. Escribió: nunca sabré si era un perro como los demás, pero sé que fue mi ángel, mi guardián, mi compañero enviado por el cielo. Y hasta sus últimos días, cuando hablaba de Gris, los ojos del santo se llenaban de lágrimas, pero también de paz, porque sabía que aquel perro no era solo un animal, era una señal. Hijo mío, ¿cuántas veces Dios nos protege sin que lo sepamos? ¿Cuántas veces interviene en silencio, nos libra del peligro, sin aplausos, sin truenos, sin luces? El mundo moderno ya no cree en milagros, lo llama coincidencia, suerte, destino, pero nosotros sabemos que no hay azar. Para quien tiene fe, Gris no era un simple perro, era un recordatorio de que la fidelidad a Dios siempre es recompensada, de que quien camina con fe nunca camina solo, y que los siervos de Dios, aunque perseguidos, son intocables mientras Él lo permita, y cuando llega la hora de partir, Él mismo viene a buscar a sus hijos, a veces con un ángel, y a veces con un perro de ojos serenos y alma eterna. Después de la muerte de Don Bosco, muchos escribieron sobre Gris. Algunos intentaron negar su existencia, otros quisieron explicarlo racionalmente, pero los chicos que vivieron en el oratorio, ellos recuerdan al perro que aparecía cuando el padre estaba en peligro, recuerdan su mirada protectora, recuerdan el silencio que dejaba al irse. Y hoy, hijo mío, tú también escuchaste esa historia, tú también fuiste tocado por este misterio. Si esta historia tocó tu corazón, comparte este video con alguien que necesite protección, alguien que se sienta solo, alguien que necesite creer nuevamente en los milagros. Escribe en los comentarios: Dios, protégeme como protegiste a Don Bosco. Y si aún no estás suscrito, únete a esta comunidad de fe. Aquí compartimos más historias como esta, milagros, santos, ángeles y señales divinas para alimentar tu alma, porque el mundo puede estar oscuro, pero Dios nunca ha dejado de enviar a sus Gris.